Listo. Entonces comenzamos la grabación y bueno, luego de haberlos escuchado un poco en referencia a lo que aprendieron con la psicóloga Senia Flores, yo quiero exponerles el día de hoy y cumpliendo con la temática que tenemos para este segundo corte, que es reclutamiento, selección y planeación, los conceptos de la planeación de personal. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente cada, cada empresa tiene una manera de seleccionar y tiene unos planes distintos para el reclutamiento de personas. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, que en época de diciembre las ventas suben, todo el comercio se activa y obviamente siempre se necesitan más personas, entonces es cuando se tiene que hacer una planeación. Entonces ya, por ejemplo, muchísimos almacenes, muchísimos comercios, cuando ya es noviembre, ya comienzan a gestionar un nuevo público para que comiencen a hacer todo durante el mes de diciembre un trabajo. Nati, tienes la manito levantada, cuéntanos. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a las dos pruebas que se enfocó la psicóloga Senia. Uh -huh. Yo estuve preguntando este fin de semana a una coordinadora de recursos humanos que es muy cercana de la familia y ella me estuvo comentando que estas dos pruebas habitualmente ya no se hacen en las empresas, que ahora están manejando un software. Entonces quiero saber qué tan cierto es eso. Bueno, reitero lo que acaba de decir. Cada organización maneja Ujú. la planeación, el reclutamiento y la selección de maneras distintas. Hay organizaciones, por ejemplo, que todavía ni siquiera usan los portales de empleo, sino que prefieren buscar recomendaciones o que salga la persona desde un reclutamiento interno, alguna promoción, o un familiar o un amigo de alguien que también trabaje en la compañía. Es decir, no hay una regla, Nati, para el tema de la selección ni de cómo se hace. Cada organización es autónoma e independiente de cómo hacer su reclutamiento y selección. De hecho, ahorita acabo de decir, por ejemplo, si yo estoy buscando un gerente, regularmente ya ni siquiera esas pruebas las hago, sino que me voy directamente a un assessment center, que es un momento en el que yo vengo y a través de colocarles tareas reales sobre el puesto, sobre el cargo, reúno a 4 o 5 personas que están aspirando a ese cargo y les doy tareas reales de qué ellos deben hacer, por ejemplo, en un día de trabajo, y de acuerdo a cómo esa persona lo organice, priorice, de que dé un feedback de por qué eligió realizar esto y no lo otro, de acuerdo a su desempeño en unas tareas reales, es donde se está eligiendo la persona idónea para ese cargo. Entonces, miren que, por ejemplo, para este tipo de cargos, las competencias que se necesitan son distintas a las competencias que, por ejemplo, se podrían estar midiendo en el cuartel o en el Macover. A pesar de que hay muchas organizaciones que sí lo utilizan, también hay muchas otras que prefieren utilizar los software. Ahora, también tenemos que entender que en épocas de pandemia es mucho más fácil pues realizar cualquier tipo de entrevista y cualquier tipo de pruebas precisamente por este medio. De hecho, yo hice una para la Universidad de la Costa el año pasado, creería yo. Sí, el año pasado o antepasado, no recuerdo bien. Creo que el año pasado. Y resulta también que me pasó eso, Nati. Ellos a mí no me mandaron ni un Wartec, ni un Macover, ni un Valentine, ninguna de las pruebas que regularmente se utilizan en las organizaciones, sino que me enviaron un link y en ese link donde tú tienes que tener encendido la cámara para que ellos puedan realmente ver que tú eres quien está respondiendo, pues me hacían diferentes preguntas como, eso se llama un 16PF. Entonces me hicieron un 16PF a través de una plataforma virtual y de esa manera fue que se hizo el proceso de reclutamiento. Entonces cada organización es distinta y para cada cargo también es pertinente una u otra. Pero yo creería
que aquí varios de nosotros, por lo menos en mi caso, hemos hecho el del Guartec, que son los cuadritos. Y por ejemplo, cuando yo entré a aplicar a la Universidad del Norte hace como unos 5 años tal vez, cuando hice la prueba, una de las pruebas fue la del dibujo. O sea, a mí me dieron una hoja en blanco y a mí me tocó hacer la figura humana, inventarme una historia, realizar las frases, es decir, todo lo que tiene que ver con el macover. Entonces, sí, es probable que en algunas organizaciones ya no se dé, pero es importante para otras que todavía de pronto tienen tercerizado esa parte del reclutamiento con otras, con unas empresas de selección, si llegan a colocarte esa prueba, tengamos idea de cómo responderlo. ¿Ok? ¿Respondida tu pregunta, Nati? Nati, que si respondí tu pregunta. Sí, profe. Ah, bueno, dale, princesa. Bueno, doy paso entonces al tema que nos trae el día de hoy, que es la planeación de personal. Les decía que la planeación de personal es un proceso como tal que cada organización tiene para cumplir los objetivos organizacionales que tiene en determinado tiempo. Lo que se hace con una planeación, así como cuando uno planea cualquier situación, es anticiparse, en este caso con la fuerza laboral o con la fuerza de trabajo, con el talento humano, que uno necesita para realizar una actividad que va a ser a futuro. Por eso uno planea. Los administradores de empresas somos profesionales que vamos en busca de planear, organizar y controlar. Entonces, uno de los primeros procesos de la planeación de personal, pues la realiza casi siempre el departamento de personal de la organización. Sin embargo, no es exclusivo que la planeación de personal la realice solamente el Departamento de Talento Humano, sino que también lo pueda realizar, por ejemplo, el gerente o lo pueda realizar, por ejemplo, el personal administrativo o que se haga el requerimiento y que de pronto se tercerice, se le dé a otra compañía este proceso del reclutamiento, pero se planea en la organización a partir de lo que se espera o de lo que ya se sabe va a suceder en los próximos meses. En la mayoría de empresas, por ejemplo, en los temas industriales también, así como nosotros en diciembre regularmente vemos muchas más vacantes para que personas puedan trabajar en diferentes comercios y negocios, de igual manera, por ejemplo, en las industrias también se presenta una alza en la planeación de talento humano, precisamente porque se tiene que responder a la demanda que en pocos meses, por ejemplo, entre noviembre y diciembre se va a dar. Entonces se comienza a contratar y se hace una planeación precisamente de una manera lógica para poder no solamente tener los materiales, el equipo, el talento humano, los insumos, sino que todas las cosas que tú necesitas para cumplir con esos pedidos que van a llegar a unos comercios se puedan cumplir. Hay varios modelos de planeación de personal. Entonces, uno de los primeros modelos que tiene que ver con lo que nosotros realmente necesitamos se llama el modelo basado en demanda estimada de producto o servicio. Su mismo nombre te está diciendo que estás haciendo una planeación. Kevin, muteate, porfa, hijo. ¿Demanda de qué? ¿Me repite, por favor? Demanda estimada de producto o servicio. Bueno, en el modelo de demanda basado en producto y servicio, las necesidades de personal son una variable, por así decirlo, una variable dependiente de la demanda estimada de producto. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Yo tengo más demanda, yo necesito más personas. Entonces, la necesidad de personas
Es la variante dependiente de cuánta demanda tengo de ese producto o servicio. A mayor demanda, mayor necesidad de personal. Sencillito. Es la relación de estas dos variables y evidentemente la variación debe ir de la mano de la productividad, de qué tipo de tecnología tienes, de tu capacidad instalada. O sea, no es que simplemente, sí, yo tengo una empresa de juguetes y entonces yo sé que obviamente los juguetes cuando más se venden es o en abril en el mes del niño o en diciembre, pero obviamente en diciembre es donde más se venden. Entonces yo no simplemente puedo decir, bueno, como en diciembre yo es donde más voy a vender, entonces voy a contratar desde el mes de agosto, septiembre a muchísimas personas para mi organización. Yo tengo que mirar si mi capacidad instalada hace sincronía con el número. O sea, no puede ser un factor excluyente. Yo tengo que saber exactamente cuánta maquinaria tengo, cuánta capacidad instalada tengo, para con base en eso saber cuántas personas más puedo o debo contratar para mi organización, así sea para algunos meses. Porque de nada nos sirve, por ejemplo, decir, ay, sí, voy a necesitar más personas que hagan cortes de juguetes. Y resulta que yo nada más tengo una máquina cortadora. Y entonces, ¿cómo va a cortar el otro? ¿A mano? Entonces, son dos variables que van de la mano, no solamente de lo dependiente y lo dependiente, es decir, de la demanda y del capital humano, sino que va a depender de lo que tú tengas en tu organización, de tu tecnología, de tu capacidad instalada, de tu número de maquinaria y evidentemente también tiene que ver con tus recursos financieros, porque de repente contratar muchas más personas basado en lo que la demanda te está pidiendo, cuando tú haces tu análisis de costos, es probable también que te salga que máximo puedes contratar 2, 3 personas. O sea, todo depende de la organización. No es una camisa de... Por eso se tiene que hacer una planeación para que se saquen cuentas y tú sepas exactamente con base en tu demanda cuántos puedes tener de más. Este tipo de modelos, muchachos, regularmente funciona para aquellas industrias que, como les dije, como la industria de los juguetes o, por ejemplo, de ropa. ¿Por qué les digo que este tipo de industrias funcionan? Porque regularmente estas planeaciones también se pueden hacer extrapolando lo que históricamente ha pasado. ¿Qué significa extrapolar? Extrapolar es mirar una situación pasada y llevarla a situación presente. Por ejemplo, en el año 2018, o sea, hace 2 años que no estábamos en pandemia, nosotros contratamos a 10 personas más y nos dio basto y pudimos cumplir con todos nuestros compromisos de demanda. Ok. Para año 2019, digamos, la situación económica no era tan buena y solamente contratamos a 8 personas. Entonces ya tú a 2020, miércoles, en medio de la pandemia, el año pasado fueron 8, hace 2 años fueron 10, el tema pandemia pues obviamente ha desacelerado el tema de la economía, entonces ya ahí tú tienes que saber que dentro de tu modelo, de acuerdo a la extrapolación, de acuerdo a lo histórico que pasó, tú no vas a contratar a 12 personas. Si el año pasado fueron 8, ya tú sabes que tu máximo será 8 nuevamente, y eso teniendo en cuenta época pandemia, de que obviamente la demanda y la economía no está tan sólida como estuvo hace unos años, tú sabes que contratarás hasta qué sé yo, 6 personas, 5 personas, para que puedan mitigar todo lo que tú has perdido durante todos estos meses. Entonces, ese es el modelo de demanda estimada de producto o servicio. Vamos con el segundo modelo, número 2. El modelo número 2 se llama modelo basado en segmento de puestos. Este modelo se enfoca en el nivel operativo de la organización y suele ser una técnica utilizada en empresas grandes, no en micro ni pequeñas empresas. Y consiste en seleccionar un factor estratégico como
ventas, capacidad de producción, planes de expansión, y para cada uno de ellos determinar los niveles históricos para saber establecer la fuerza laboral por área funcional. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, si yo elijo el factor estratégico de nivel de ventas, lo que voy a mirar es en el pasado y en el futuro cómo se comportaron las ventas. Entonces, las ventas hace 2 años se comportaron de tal manera y las ventas el año pasado se comportaron de tal manera. Entonces, yo con base en ese establecimiento de nivel histórico de pasado versus futuro, del nivel de ventas y el nivel de productividad, expansión, entonces yo hago una planeación de mi talento humano. Esa es una cosa. Y la otra tiene que ver con cuando tú vienes y correlacionas cada uno de los factores estratégicos, el nivel de ventas, la capacidad de producción y los planes de expansión, te van a salir diferentes personas que necesitas. Por ejemplo, para hacer más clara este tipo de planeación. Por ejemplo, si yo hace 2 años hice un plan de expansión y ya yo tengo una sede en Barranquilla y en Cartagena y logré expandirme a Santa Marta, Montería y Valledupar. Entonces tengo 3 nuevas ciudades. Mi nivel de ventas creció, obviamente porque tengo más sedes vendiendo, pero obviamente mi inyección económica fue mayor. Para los próximos 2 años, dentro del ítem de planes de expansión, yo no voy a necesitar más personas porque yo acabo de hacer una expansión de 3 nuevas ciudades. Entonces, voy a meterle la ficha de pronto al nivel de ventas como tal, pero ya no me voy a enfocar en un factor estratégico que se llame planes de expansión. Entonces, en este tipo de planeación de talento humano, no se mira solamente qué tanta demanda tengo, qué tantas personas necesito, sino que se ve desde distintos factores estratégicos, o sea, el comercial, que es el nivel de ventas, desde la capacidad de producción, que es obviamente todo el tema de producción y de industria, y está el tema de planes de expansión, que ya es una parte estratégica. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos factores, es que yo planeo cuántas personas voy a vincular en mi organización. ¿Queda claro ese plan? Ese plan basado en segmento de puestos. ¿Me podría repetir otra vez, por favor? Con todo gusto. Volvemos nuevamente. Decíamos que esto es un modelo que regularmente se aplica a las empresas grandes y que se enfoca en el nivel operativo de la organización y consiste en seleccionar un factor estratégico, ya sea el nivel de ventas, ya sea los planes de expansión, o sea la capacidad de producción. Determinas y con la historia, o sea, determinas cómo se comportaron esos 3 factores en el pasado y con base en eso comienzas a contratar la fuerza laboral por cada una de esas áreas. Es decir, hace 5 años me expandí, abrí 3 nuevas sedes y desde la producción me tocó contratar a no sé cuántas personas. Para los planes de expansión me tocó contratar a nuevas personas en cada una de esas sedes nuevas y para aumentar mis ventas me tocó contratar a tantas personas. Entonces, con base en ese histórico del pasado, yo comienzo a establecer un nuevo criterio, pero no es como el anterior que simplemente se basaba en demanda, número de personas, sino que aquí lo ves desde 3 factores estratégicos: ventas, producción y planes de expansión. Lo ves desde esos 3 focos estratégicos. Esa es la diferencia con el primer modelo de planeación. ¿Queda un poco más claro? Claro, es decir, que se toman las ventas, los planes de expansión
otra opción que dijo. Y la producción, y la capacidad de La producción. producción. Si la capacidad de producción primero, o sea, como si se tomara determinación de esas tres partes importantes antes de verificar hacia dónde concentrar la población de trabajo, o sea, hacia dónde concentrar la Exacto. operación. Es un plan mucho más completo, porque en el anterior simplemente miro, me están pidiendo 1000 camisetas y yo con mi capacidad instalada puedo nada más hacer 500. Necesito encontrar una manera de hacer 1000 porque me están pidiendo 1000. Entonces, como necesito 1000, contrato a más personas, alquilo una máquina y cumplo con la tarea que me está pidiendo la demanda. En este modelo es distinto. En este modelo basado en lo histórico, basado en el pasado, yo miro tres factores estratégicos. Miro las ventas, miro los planes de expansión y miro la capacidad de producción. Con base en esos tres es que yo hago la planeación del talento humano por área funcional. Porque obviamente los que están en producción no son los mismos que están en ventas. Y los que están en planes de expansión no son los mismos que están también en producción. O sea, son tres grupos poblacionales distintos. ¿Queda claro? Bueno, sin nada, el que calla, Sí, claro. otorga. Entonces, vamos con el tercer modelo. El tercer modelo de planeación se llama el modelo por gráfica de reemplazo. Este es más sencillo. La gráfica de reemplazos u organigramas, por así decirlo, organigramas de carrera, son una representación gráfica de quién sustituye a quién. ¿Cómo funciona esta vaina? Por ejemplo, cuando nosotros en la universidad nos asignan una asignatura, un curso, por ejemplo, gestión del talento humano, cuando ustedes abren su pack, ahí les sale profesor y sale Prince Luz Torres Salazar. Pero debajo sale Leonardo Pacheco Londoño. Eso quiere decir que en caso de que la profesora Prince no pueda dictar esa asignatura, quien lo va a dictar o el otro curso lo dictaría el profesor Leonardo Pacheco. Así más o menos funciona la gráfica de reemplazo. Se crean y se perfilan a dos personas para que en caso de que esa persona falte, la otra persona pueda tomar esa vacante que se acaba de presentar. Entonces, por ejemplo, alguien que está trabajando como asistente de vicepresidencia administrativa y que tiene funciones muy similares al asistente de vicepresidencia comercial, en caso de que faltara la otra persona, esta persona ya tiene las competencias, conoce el cargo y simplemente haría un movimiento en horizontal. No será un movimiento ni vertical ni lateral, sino un movimiento horizontal. Eso es como se hace Tiene que ser necesariamente horizontal. No, no necesariamente, pero en el caso que te acabo de explicar, sí, del asistente de vicepresidencia comercial y asistente de vicepresidencia administrativa. Ambos están en horizontal. Pero también puede ser que, por ejemplo, un gerente que tiene tales funciones tenga, por ejemplo, un coordinador debajo o más bien un director. El director tiene regularmente muchas funciones que también podría tener el gerente o comparte funciones, de modo que cuando falte el gerente, el director pueda subir. Entonces ahí sí sería un movimiento en vertical. Todo depende del tipo de cargo que sea. Este modelo, como les decía, lo que hace es tomar una decisión de reemplazo de una persona por otra a través de una candidatura interna. No tiene que salir a buscarlo a ningún lado. ¿Qué depende o cuáles son los factores que juegan aquí para poder reemplazar a la persona? El desempeño actual de esa persona y la posibilidad de promoción. Esas son las dos variables que jugarían
en el modelo de reemplazo. ¿Por qué el desempeño actual y la posibilidad de promoción? Porque de pronto yo contraté a Cristian para que Cristian fuera en 10 años o en 5 años. Él de pronto yo lo contrato como gerente junior y yo pretendo que él sea un gerente regional, pero yo lo contrato con ese fin, de que él se capacite, tome experiencia y pueda ascender. De modo que hay en gráfica de reemplazo, tú estás trabajando para convertirte en el próximo gerente en no sé cuánto tiempo. O sea, ya tú tienes un plan de carrera listo. Pero, obviamente, ¿de qué depende eso, Cristian? No simplemente que la empresa tenga toda la voluntad y la intención de que tú seas promovido, sino que obviamente tu desempeño sea acorde con lo que se está buscando y que haya, obviamente, la posibilidad de una promoción. O sea, no es que simplemente, sí, yo te contraté para que en 5 años seas el gerente, pero si obviamente la vacante no se abre o la oportunidad no se abre o no hay un plan de expansión, pues tú no vas a poder ascender. Entonces tiene que haber, primero, la posibilidad de promoción, o sea, la que haya una vacante, y segundo, que tu desempeño dentro de lo que tú estás haciendo, no como el gerente general, sino como el gerente junior, sea satisfactorio. ¿Me hago entender? Claro. Sí, Ok. profe. De hecho, en este tipo de modelo, las empresas familiares acostumbran a hacerlo. Las empresas familiares acostumbran a hacerlo. Mm, bueno, por el tema generacional, Ujú. sí puede funcionar. Creo que regularmente un gerente papá pretende que su hijo, regularmente varón, sea quien tome las riendas de la organización en no sé cuánto tiempo. Y se le pide que estudie y que se forme y que trabaje desde muy joven en muchas áreas de la organización para que se vaya empapando y pueda tomar las riendas de esa organización. Así que sí, sí aplica para muchos modelos de empresas familiares. ¿Alguien más? ¿En qué otro ejemplo de la vida real podría aplicarse ese caso? ¿En qué otro ejemplo de la vida real podría aplicarse ese caso? Por ejemplo, en el caso de empresas grandes como IBM o empresas como Acesco, donde, por ejemplo, gerente de proyectos, y hay un montón de gerentes de proyectos. Entonces hay varias personas que son gerentes de proyectos, de modo que cuando tú quieras tener el cargo más arriba de gerente de proyecto, que será, eh, qué sé yo, eh, ya no sería un gerente de proyecto, sino un gerente regional o un gerente eh, zona costa o un gerente para sede Barranquilla, qué sé yo, o para sede nacional, si de pronto es una multinacional. Todos esos gerentes de proyectos en la vida real podrían alcanzar ese nivel del próximo gerente. ¿Qué se tiene que ver aquí? O sea, ¿qué es lo que mira, por ejemplo, una organización para escoger una persona? Porque si hay 10 gerentes, ¿por qué este y no este? Ahí juegan varias cosas. Uno, las evaluaciones de desempeño. ¿Qué tan empático es con la gente? ¿Qué tan buenos resultados da? Eh, qué tan buenas son sus relaciones interpersonales? Eh, si hace una buena utilización, por ejemplo, de los recursos e insumos, si es una persona pues que le dan tal presupuesto y lo optimiza tanto que hasta deja un poco más o no se lo gasta todo, es decir, ahí va a jugar el tema de la evaluación de desempeño, la opinión, por ejemplo, de otros gerentes, de otros directores, de otros socios, de proveedores, es decir, no solamente es lo que pueda pensar tu jefe, sino lo que otras personas, si hiciéramos una evaluación 360, donde lo miran los proveedores, los clientes, los socios, tus compañeros de trabajo que están en el mismo nivel, tus subordinados. Es decir, si nosotros hacemos si armamos un paquete de la información que cada uno de ellos te puede dar, entonces tú ahí tendrías una una calificación no solamente cuantitativa, sino cualitativa de tu trabajo. Entonces ahí puede
la organización tener en cuenta que dentro de la gráfica de reemplazo, que tú seas la próxima persona a suceder al gerente regional, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ok. Vamos con el cuarto modelo. Profe, buenas noches, disculpe que lo interrumpa, le habla Luis Duchenne, qué pena que me conecte a esta hora, pero lastimosamente no he tenido fluido eléctrico acá donde yo estoy en Puerto, hasta ahora que logré recargar el celular, pues. Dale, Luis. Igual la clase está grabada, hijo, desde que comenzamos, así que puedes volver a, a revisarla desde el inicio para que puedas obtener toda la información de lo que hemos trabajado, ¿vale? Gracias, profe. Dale, con todo gusto. Eh, ok. Hay un cuarto modelo que se llama modelo basado en el flujo de personal. Eso quiere decir que la empresa comienza a medir el flujo hacia el interior, dentro y hacia afuera de la organización. Es decir, el año tal, tantas personas entraron, tantas personas salieron, tantas personas fueron transferidas, tantas personas fueron promocionadas, eh, tantas personas se incapacitaron, tantas personas salieron embarazadas. Entonces, con base en una estadística de cómo se ha comportado la organización durante los últimos años, entonces se comienza a hacer una planeación del talento humano. Este tipo de modelos es un modelo supremamente conservador y de hecho es el modelo que menos se utiliza porque simplemente está basado en cómo se comportó una organización durante uno u otro año. Y digo que es el más conservador de todo porque precisamente estamos en un momento de la historia tan dinámico que un año es completamente distinto al otro. Entonces, si yo hice mi planeación de talento humano de 2020, de acuerdo a lo que viví en 2019, imaginen todo eh, lo distinto que pudo haber sido lo que yo contraté versus lo que realmente necesitaba en este momento, luego de la pandemia de cosas que no esperábamos. Entonces, el modelo basado en flujo de personal lo que quiere es describir y planear el talento humano de acuerdo a entradas, al interior, hacia afuera de la organización y ese número que me da de acuerdo a las estadísticas es lo que yo voy a contratar. Esa es la manera como se hace la planeación de talento humano en un modelo basado en flujo de personal. De acuerdo a mi estadística de cuántos llegaron, cuántos se fueron, cuántos promoví, cuántos quedaron embarazadas, cuántos están en licencia, de acuerdo a ese número, yo hago mi planeación de talento humano. Vamos con el último modelo de planeación del talento humano y se llama modelo de planeación integrada. Este es el modelo que de alguna manera totaliza e ¿Integrada integra. o integral? Modelo de planeación integrada. Gracias. El modelo de planeación integrada es un modelo que es totalizante. Es un modelo que incluye absolutamente los 4 factores anteriores, que toma en cuenta lo bueno de cada uno de los demás. Es un modelo que es mucho más amplio, es incluyente. Por ejemplo, desde el punto de vista de los insumos y la planeación de personal, toma en cuenta 4 factores
o variables que son: 1. Volumen planeado de la producción. 2. Cambios tecnológicos que modifiquen la productividad del personal. 3. Condiciones de oferta y demanda en el mercado y el comportamiento de los clientes. Y 4. La planeación, o sea, los planes de carrera dentro de la organización. Repito, como este es un modelo totalizante que incluye los mejores factores o las mejores prácticas de los otros 4 planes de talento humano, este, por ser incluyente y totalizante, tiene en cuenta 4 variables, que es: 1. El volumen planeado de producción. 2. Los cambios tecnológicos que puedan modificar la productividad del personal. Número 3. Las condiciones del mercado de oferta y demanda y cómo ha sido el comportamiento con los clientes. Y número 4, los planes de carrera dentro de la organización. Esos serían las 4 variables que tiene en cuenta este modelo de planeación integrada, que no solamente está mirando, como en el primer caso, oferta y demanda, que no está mirando solamente el reemplazo de una persona que formo, que tienen las mismas competencias o se trabaja en la misma competencia, como en el caso de reemplazo, de gráfica de reemplazo. Es un plan que también mira cómo los cambios tecnológicos y cómo la innovación modifican la productividad del personal. En general, es una planeación que se hace desde todas las aristas, no solamente desde lo que el mismo mercado, desde su demanda, te puede estar pidiendo, porque se tienen en cuenta absolutamente todos los factores. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ahora, hace poquito dentro de la pregunta, comencé a hablar del tema de planeación del talento humano. Les decía que no necesariamente la planeación del talento humano la hacen la dirección de talento humano. Es decir, puede que un gerente te diga: un asistente no me basta, necesito otra asistente. Ese requerimiento se lo hace a, por ejemplo, el director de talento humano. Y el director de talento humano lo va a llevar, por ejemplo, a la oficina contable o a la oficina financiera para mirar cuál es la viabilidad de contratar otra persona más. Entonces siempre va a ser un proceso, no simplemente va a ser un tema unilateral, sino que siempre va a haber un proceso para la contratación de una nueva persona. Pero siempre el requerimiento puede surgir desde cualquier área, desde producción, desde finanzas, desde cualquier área. Si nosotros pudiésemos dividir a la organización en 5 partes, quedarían distribuidas de esta manera. La primera división, y si nosotros los miramos desde una estructura vertical, la primera parte, la primera franja, sería el ápice estratégico, y es donde se encuentra la alta dirección de la organización, que tiene obviamente la responsabilidad global de tomar las decisiones de la organización como tal. Su función esencial consiste en garantizar que la organización cumpla los objetivos que se idearon o que quedaron sentados en la planeación estratégica. Y dentro de estas tareas está obviamente la supervisión directa de los empleados, está el relacionamiento con los stakeholders, con el entorno y con todos los públicos de interés, y está la formulación de la estrategia o de tirar la línea gruesa
para ver qué va a hacer la organización. Ese es el ápice estratégico. Esto es, si ustedes, hay cuántas divisiones como cuántos autores existen que hayan hablado del tema organizacional. Esta división fue creada por Frederick Mixberg, para que lo tengan en cuenta, porque es probable que ustedes encuentren a Chavenato y ustedes me dirán, profe, pero la división que hace Chavenato es distinto, o la división que hace, qué sé yo, Drucker es distinta, o la división que hace, y podremos tener 10.000 autores. Esta división la hizo Frederick Mixberg. Entonces, en la segunda división que hace Mixberg, o el segundo elemento organizacional de la organización sería la línea media. Y en la línea media están todos los directivos que hacen parte del núcleo de operaciones. Dentro de las funciones que regularmente tiene la línea media de trabajo, la línea media de la organización, está el enlace entre los que están arriba y los que están abajo. Y el enlace entre los que están aquí y allá, o sea, el enlace horizontal. Y también el de tomar decisiones y resolver cualquier problema u inconveniente que pueda presentarse dentro del grupo que ellos. Entonces, sus tareas serían entonces conectar los de arriba con los de abajo y hacer enlaces entre los que están aquí y los que están aquí de manera horizontal. Y adicional, tomar las decisiones y resolver problemas en el ámbito de su actividad, o sea, en las funciones que ellos están desarrollando, en el área que ellos están desarrollando. Luego está una tercera división y es el núcleo de operaciones. Ya vimos ápice estratégico, vimos la línea media y ahora viene núcleo de operaciones. Dentro del núcleo de operaciones, digamos que son los encargados de hacer las tareas básicas. Dentro de las tareas básicas, en una empresa de producción de bienes o servicios, son, por ejemplo, aquellas personas que desarrollan tareas como la parte de producción, la comercialización, apoyo a funciones administrativas, a funciones, sí, a funciones administrativas, a funciones en producción, a funciones en el área de talento humano, en el área de mercadeo, pero hacen parte del núcleo de operaciones, o sea, son de la línea del trabajo básico de bienes y servicios. Luego viene una nueva división que Mixberg la define como tecnoestructura. Y la tecnoestructura son aquellos, a ver, ¿cómo lo definiría? Los de tecnoestructura no necesariamente tienen que ser directivos, ni son necesariamente socios, pero son personas que diseñan y planifican diferentes funciones de la organización. Y pueden, por ejemplo, dos tipos de personas de tecnoestructura. Uno, están los analistas de adaptación, que son aquellos que se encargan de estudiar los cambios que tienes que introducir a una nueva que tienes que introducir a la organización. Y están los analistas de control, que son aquellos que su función es buscar la estabilidad y normalización de pautas de la actividad de la empresa. Estos de tecnoestructura no necesariamente tienen que ser personas que estén contratadas en la organización. Bien podría ser personas, o sea, terceras personas, o sea, una tercerización que ayude, por ejemplo, un consultor que ayude, por ejemplo, a cuando hay un cambio organizacional.
Entonces son aquellas personas que ayudan a la motivación, a hacer que el cambio se presente con menos inconvenientes, a adentrarse en este nuevo cambio, a que todo el mundo esté como en la misma película, desde esa parte del análisis de adaptación. Y también puede ser la persona que, por ejemplo, haga el análisis del control. Entonces, por ejemplo, si yo contrato una figura de auditoría, y la auditoría no necesariamente tiene que ser alguien que trabaje en mi organización, sino alguien que yo contrate para hacer una veeduría o una auditoría a los procesos que yo estoy llevando, porque, por ejemplo, a mí me encantaría certificarme en algún proceso. Y si yo me quiero certificar en algún proceso, yo necesito contratar a un auditor en esa área, por ejemplo, coloquemos en calidad. Entonces yo contrato un auditor de calidad donde su función es buscar que todo el mundo esté cumpliendo y haciendo lo que tiene que hacer. Por último, y de acuerdo a los elementos que menciona Mitberg, está el staff de apoyo. Y el staff de apoyo son aquellas personas que no participan directamente ni en la producción, ni en la comercialización, ni en la distribución de ningún tipo de bien o servicio, sino que su función es apoyar a la organización a través de prestación de tareas simples y tareas que también pueden ser tercerizadas y especializadas, como por ejemplo vigilancia, como por ejemplo seguridad, como por ejemplo las personas de aseocolva, las de limpieza, por ejemplo las personas que vienen a instalar, por ejemplo, algún software o hacer un mantenimiento de los computadores, pero que no son, no es un no son empleados míos, sino que vienen directamente a hacer este tipo de tareas. Entonces, ese sería el staff de apoyo. Les Yo le pregunto pregunto que cómo entrarían los freelancers en este caso. los freelance pueden entrar dentro de la tecnoestructura o dentro del staff de apoyo, porque regularmente tú no haces freelance, por ejemplo, para el tema de la producción de algo, a menos que tú no tengas la capacidad instalada y necesites responder. Por ejemplo, yo necesito hacer 10.000 camisetas y tu empresa nada más tiene capacidad para 5.000, entonces tú vienes y subcontratas tú mismo a otra empresa, pero para el cliente es transparente, o sea, tú al cliente le estás entregando 10.000 camisetas. O sea, en ese caso el freelance entraría dentro del tecnoestructura, que es la parte que les explicaba, ya sea de ser, por ejemplo, un auditor o de ser un consultor en el tema de gestión de cambio o en el área organizacional, o puede estar un freelance, por ejemplo, en el tema de staff de apoyo, o sea, alguien que te haga la limpieza, o sea, necesariamente, no, por ejemplo, una empresa que no sea muy grande. Yo trabajo en una emisora, por ejemplo, Cristian, yo tengo una emisora y yo necesito que alguien me haga la limpieza del estudio. Yo no necesito contratar, por ejemplo, a una señora que venga todos los días. Yo podría, por ejemplo, una vez a la semana, decirle a la señora y hacer un freelance y la señora me cobra el día de trabajo, limpia todo lo que tiene que ver y solamente un solo día y chao, te cuidas. Hace parte de un staff de apoyo. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Ok. Bueno, esa era la temática que quería abordar con ustedes el día de hoy, el tema de los modelos de planeación de personal y el tema de la estructura organizacional, para mirar, de acuerdo a Mintzberg, cuáles serían los elementos que se identifican en cada una de las áreas. Como seguimos en el tema de reclutamiento y selección de personal, y creo que para ustedes sería un muy buen ejercicio el poder al final de esta clase por lo menos tener una hoja de vida ajustada a lo que ustedes realmente están buscando, una vacante que quieren. Entonces, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a diseñar un perfil de cargo, o sea, el suyo. Un perfil de cargo no, un perfil laboral de cada uno de ustedes, de su hoja de vida, y lo va a ajustar a una vacante que usted quiera. Esa va a ser la tarea de la próxima clase. Repito,
Usted se va a meter en cualquier portal de empleo, el que usted quiera. Y usted dice, profe, yo encontré esta vacante que se llama gerente administrativo. Perfecto. Y yo quisiera aplicar a esta vacante porque yo siento que cumplo con las competencias y lo que están pidiendo. Perfecto. Entonces usted va a coger su hoja de vida y en su perfil laboral va a ajustar ese perfil laboral de acuerdo a lo que esa vacante le está pidiendo. Y eso va a ser su tarea. La próxima clase vamos a elegir por lo menos 10 personas y vamos a comenzar a mirar cómo construir correctamente ese perfil laboral para que ustedes cuando tengan otra vacante a la que aplicar, no manden por favor la misma hoja de vida, sino que ya ustedes sepan que si bien el contenido ya ustedes lo tienen, porque pues ustedes no es que hayan estudiado una cosa y otra cosa no, sino que ustedes colocan todo lo que hayan estudiado, sepan exactamente a qué darle más peso y cómo construir el perfil laboral para que sea su carta de presentación. ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Sí, claro. Bueno, si necesitan más ayuda con respecto a cómo armar el perfil laboral, en mi video de Instagram están supremamente segmentados para poder organizar qué tipo de información hay en cada uno de los perfiles, o sea, cómo armas no solamente la hoja de vida, sino cómo armas el perfil laboral. Lo pueden ver ahí, está súper breve. De hecho, también hay una fotico que es como un slide como un carrusel que se despliega, donde también dicen cuáles son los elementos que tiene que haber en un perfil laboral y en una hoja de vida. Entonces ahí también pueden hacer su machete. Ya saben, la próxima semana, como taller de clase, los que quieran pues mostrar o pues también puedo ir nombrando a personas acá de la clase para que nos muestren cuál fue la vacante que escogió y cómo organizó su perfil laboral. Y ahí ustedes, de acuerdo a ese ejercicio que hagamos, van a poder identificar cómo armar de una manera correcta cualquier perfil laboral. ¿Vale? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, mis amores, no siendo más el motivo de la presente, me encantó escucharlos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Bye bye. Hasta luego igualmente, profesora. Bye, profe.